Bueno, mi saludo y mi recuerdo desde 1966, hace 55 años, en el cual en la calle San José, a la vuelta de la Honda, nos reuníamos a FAEPIN, a funcionarios administrativos, la mayoría de camisa y corbata, que era lo lógico. Y cuando Maruja, una compañera, me dijo, lleva un comunicado a los compañeros de AOCEPIN, no sabía lo que era. Más o menos di con la dirección, y era en la calle Paysandú, por ahí, que eran los funcionarios obreros y de servicio. Había como una especie de subcultura en que los administrativos se suponía que no éramos lo mismo que los de servicio y los de oficio. Y después tuve que llevar el otro comunicado a la Casa del Maestro. 1966, una huelga de 15 días, creo que por una equiparación con secundaria, por cobrar un dinero. Que ese dinero, cuando se cobró en el 67, fruto de una devaluación, aquellos que tenían para cobrar como para comprar un televisor de color, blanco y negro, la devaluación llegó a que pudieran comprar una licuadora. Del 66 al 73 yo creo que se dio un proceso natural, pero las circunstancias, el contexto y los intereses en comunes. Cuando apareció una ley de educación por allá, por el 72, en que debimos enfrentar y primaria, con toda su historia, con todo su patrimonio histórico, dado por cada maestro en el medio rural, urbano, una formación docente que venía de fines del siglo XIX, desaparecía a través de la ley 14.101. Y debimos enfrentar una ley, y empezamos en la primavera. Y yo recuerdo que al menos los administrativos hicimos una asamblea la noche de Reyes del año 73, en que se había aprobado la ley. Yo creo que ahí, en esa dureza, en que tuvimos 60 y pico de días de huelga, con los descuentos respectivos, y que ahí no terminó la historia. Ahí empezó la historia. Porque iniciada la dictadura, la cantidad de días de paro era el grado de peligrosidad que teníamos cada uno. Y ahí de repente podía ser mucho más peligrosa un compañero albañil que el inspector de Florida, que tenía menos cantidad. Fue un indicador de peligrosidad. Increíble para las generaciones posteriores que han seguido, pero la alegría de que en este año exista un sindicato unido, fortalecido y con las mismas fuerzas o mejores, unificado, que hace tantos años. Un abrazo a todos fraternos. Bueno, voy a remontarme al año 1970, en que entré a esta casa como maestra, afiliada al sindicato de Canelones. Hace apenas 51 años que transité y transito por mi filial y con ella en la Federación Uruguaya de Magisterio. Espacio este que está cumpliendo nada más ni nada menos que 76 años de su fundación, que se pensó como idea y se concretó luego del tesón y el esfuerzo de un grupo de compañeros que entendían que unidos y marchando codo a codo era posible avanzar, crecer y dignificar la tarea de docentes y de no docentes. He conocido todo el país participando de los históricos consejos federales y de las más recientes mesas representativas. En el espacio de la federación aprendí mucho, conocí compañeros y compañeras que bregaban por mejorar la calidad de vida de sus integrantes, que bregaban por caminar juntos, unidos, persiguiendo las utopías,
que con el paso del tiempo se convertirían en realidad. Los caminos de la lucha no son ni fueron fáciles, tampoco lo serán. Son sí comprometidos, tenaces y con la mirada hacia adelante siempre, siempre. Esta historia de la FUN, de nuestra querida federación, ha tenido altibajos, sí, porque la hicieron maestros y funcionarios inmersos en las contiendas que las circunstancias requerían. Contiendas que se vieron duramente golpeadas durante el periodo de la dictadura. Tenemos compañeros y compañeras presos, desaparecidos y muertos. Pero ninguna adversidad fue más fuerte, que la férrea idea de batallar unidos. Y así se hizo. Y hoy transitamos certeramente con el conjunto de los trabajadores de este país. Y afirmamos sin lugar a dudas y sin que nos tiemble la voz, que si la lucha y la solidaridad son necesarias, la unidad es imprescindible, compañeros. Agradezco a los compañeros la posibilidad de hacer llegar mi saludo a la reunión de la FUN con motivo de su nuevo aniversario y, en forma especial, saludar a muchas compañeras y compañeros, maestras y maestros jóvenes, a quien por razones obvias no tengo el gusto de conocer personalmente y a quienes además les otorgo la responsabilidad del futuro y del presente de nuestra Federación Uruguaya del Magisterio. En 1945 es un año especial no solo en la historia de Uruguay, sino también en la historia de toda la humanidad. La finalización de la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas que en forma despiadada se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, y las duras propuestas de finalización de la guerra que llevan a que la humanidad inicie un camino nuevo con la Constitución de las Naciones Unidas y con unas posteriores reuniones que llevan a cabo una importante y fundamental declaración de los derechos humanos y fundamentalmente de un concierto internacional donde podía estar representado todas las naciones, aunque también hay que decirlo, quedaron las más grandes y potentes con la posibilidad de vetar los caminos con los que la humanidad intentaba transitar una nueva etapa. Queremos recordar que en 1945 acompañaron esta creación de la Federación Uruguaya del Magisterio destacados y destacadas educadores y educadoras que posibilitaron la creación de una herramienta que serviría a través de estos 76 años para luchar no solo por las reivindicaciones materiales, sindicales y los derechos de los trabajadores de la educación primaria, sino también por el desarrollo de la educación pública y por lograr de alguna manera permanente el mejoramiento del sistema y también, cosa fundamental, la incorporación de los miles de niños que no concurrían a la instrucción primaria a pesar de su obligatoriedad en esa época. Debemos señalar como un periodo fundamental en el que en la década del 60 y en la década del 50 desarrolló iniciativas muy importantes que fueron materializadas en un libro que la FUN también apoyó y que acumuló experiencias fundamentales a cargo del maestro Miguel Soler y que posibilitó esas transformaciones que fuimos logrando. Debo recordar con sentido especial que dos cosas ayudaron a mi formación práctica y ética para el desarrollo de la actividad. Una, haber sido desde muy joven
14 o 15 años, integrantes de las misiones sociopedagógicas que acompañaron a muchos estudiantes de magisterio y de otras actividades como arquitectura, agronomía, medicina, odontología, a trabajar en el medio rural, pero también ha sido muy importante para mí la posibilidad de llegar en el año 56, también muy joven, a desarrollar una tarea de dirección en una escuela de suburbio pobre en La Teja, la número 148. Ahí desarrollamos en el año 66, con una iniciativa que en el año 65 surgió en Argel a nivel de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza, que se llamó Campaña Mundial por la Escolarización. Y para eso desarrollamos un censo que demostró que más del 10% de los niños entre 6 y 14 años que marcan las fechas de obligatoriedad de la enseñanza pública primaria no concurrían a la escuela y que también lo hacían con muchas dificultades debido a las carencias materiales de las familias de las cuales precedía. Trabajamos en La Teja, después en muchos lugares del país, con la Federación Uruguaya del Magisterio a la cabeza para incorporar y recuperar esos niños. Es una satisfacción saber que hace días se publicó que el 98% de los niños que habían egresado de primaria estaban ya inscritos en la enseñanza secundaria, cifra que en aquella época del 60 y pico era inferior al 80%. Estamos convencidos de que el compromiso de la FUN y de la educación pública nos lleva a más educación, más conocimiento, pero también a mejorar las condiciones de vida de todos los niños y de las niñas del país. Estamos procurando, debemos procurar, y en eso, en este momento, no es nada difícil expresar las características de una sociedad que se ve dificultada y que sufre en este año particularmente el desarrollo de la pandemia. Decimos que hay 3 elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta para hacer que mejore la vida de los niños, de los hombres y de las mujeres y de toda la sociedad. Una es prevenir la guerra nuclear y crear un ámbito que, como el tratado que rige a partir del 22 de enero de las Naciones Unidas de no proliferación nuclear, lleve a la detención y a la destrucción de las armas nucleares. En segundo lugar, estamos preocupados porque se mejoren las condiciones de vida de cientos de millones de hombres, mujeres y niños que en Asia, en África y en América Latina viven debajo de la pobreza extrema. Y finalmente debemos crear condiciones para que los acuerdos de París que intentan transformar el ambiente y el clima para mejorar las condiciones de vida se vuelvan a impulsar, porque en el año 15 se resolvieron cosas que todavía no se han pensado cumplir. Y también lo asociábamos a la suerte de un cambio fundamental en la política internacional del Estado más grande del mundo, los Estados Unidos, que a partir también del 20 de enero tienen un gobierno que seguramente se ha mostrado sensible a todo esto. Por eso mi afecto, mi saludo y el compromiso de contribuir desde nuestra situación de vejez a que ustedes impulsen los cambios que la humanidad necesita, que la educación pública necesita y que en este año destacarán la figura de Paulo Freire al cumplirse el centenario y que también destacará la figura de gente como Julio Castro y Varela, que son parte de la historia del Uruguay.